Buenos días, otra vez, feliz sábado. Bienvenidos al comentario de la lección de esta semana. Ya estamos en la lección número 12, que se titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Y la mejor manera de hacerlo, ahorita vamos a entrar en los detalles, es a través de la oración. Así que los voy a invitar a que por favor inclinen su rostro para orar. Querido Dios, que moras en el cielo, te damos gracias porque nos has dado una semana más de trabajo, nos has dado una semana más de vida. Y ahora, querido Dios, que vamos a comentar la lección de esta semana, no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos pues con Él, te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén, amén. Otra vez, el tema de la lección es cómo abordar pasajes difíciles. El verso para memorizar se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 3, los versos 15 y 16. Leo y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aunque el título es cómo abordar pasajes difíciles, en esta lección o en este comentario no vamos a abordar ningún verso o pasaje difícil, sino vamos a tratar de comentar las virtudes que se deben de tener al momento de que abordemos pasajes difíciles. Para comenzar voy a hacer una pregunta que es muy obvia, la respuesta también es muy obvia. ¿Hay pasajes difíciles en las Escrituras de entender? Pues claro que los hay. El apóstol Pedro aquí está diciendo que hay pasajes difíciles de entender. Ahora, pasemos a la parte del domingo de una buena vez. Dice las razones posibles para contradicciones aparentes. Lo voy a poner en otros términos que se me hace que está más fácil de entender. ¿Cuáles son las razones para las aparentes contradicciones si es que las hay? Yo creo que la respuesta es muy obvia y es muy sencilla. La Biblia, la palabra de Dios, ya lo estudiamos en el pasado, contiene la voluntad de Dios para el hombre. Contiene la voluntad de un Dios perfecto para el hombre. Y por el otro lado, nosotros, seres imperfectos, ignorantes, finitos, tratamos de conocer o de comprender las cosas divinas que Dios ha dejado escritas en su santa palabra. Cuando surgen esta combinación, entonces es bien lógico que puedan surgir las preguntas, que puedan surgir las dudas. Pero la duda en este caso es, voy a decirlo en estos términos, es una duda positiva, porque cuando usted tiene duda, ¿qué es lo que hace cuando no entiende algo? Bueno, cuando nosotros queremos entender algo que no entendemos, recurrimos a la oración. Y aún con la oración puede ser el caso de que no entendamos lo que estamos diciendo, entonces entra en acción creer las cosas por fe. Así que si hay pasajes con los que usted se ha enfrentado en la Biblia que no los entiende, no se desespere. Vamos a tratar de ayudarnos esta mañana a desarrollar las virtudes necesarias para poderlos entender. Ahora, decía yo que cuando se da esta combinación entre la palabra perfecta de Dios y el hombre tratando de comprender la palabra de Dios, por lo general pasan dos cosas. Cuando nos encontramos con estos temas difíciles, muchas veces tratamos de considerar que esto no tiene
explicación y consideramos que la Biblia está llena de contradicciones. Tal vez por nuestra propia ignorancia en los asuntos o en el lenguaje bíblico. Por el otro lado, también se puede dar que haya personas que tengan la virtud de poder dominar, de entender, de comprender las lenguas originales en las que fue escrita la Biblia, y entonces ellos dan una interpretación que muchas veces puede ser contraria a la explicación o a la comprensión que nosotros tenemos de algunos pasajes bíblicos. Entonces esto trae como consecuencia que haya a veces ciertas discusiones, pero hay que evitar las discusiones. El apóstol Pablo hace una recomendación a Timoteo. En el capítulo 2 voy a tratar de leer los versos. No voy a leer todos los versos, pero sí me gustaría comentarlos. En el capítulo 2 y en el verso específicamente en el 14, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo abstenerse de estas palabras que son vanas. Déjenme leer el 14, dice: recuérdales esto. Quédense con esta palabra, ahorita regreso a ellas. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. A veces nos enfrascamos en discusiones que son importantes, pero hay cosas que son más importantes de las cuales nos debemos de ocupar. Cuando dice recuérdales esto, le está recordando lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? O lo básico para un cristiano, o para cualquier ser humano entender. Voy a leer los versos del capítulo 1, los versos 8, 9 y 10. Voy a brincarme unas partes de estos versos. Ustedes las pueden leer en sus hogares y las pueden comprender mejor. Pero para que tenga fluidez, esto es lo que es más importante que enfrascarnos en discusiones que son para perdición de nosotros y de los que nos escuchan. Voy a leer primero el 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Número 9, esto es lo más importante. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Básicamente lo que está queriendo decir aquí es que Jesús nos llamó para formar parte de su reino, no por las obras que nosotros hagamos o por las obras que nosotros hicimos, sino que esto se refiere a un plan conocido como el plan de redención que fue hecho desde antes de los tiempos de los siglos. Y el verso número 10 dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es lo que realmente es importante comprender, que Jesús nos ha llamado para formar parte de su reino, no por las obras buenas que nosotros hagamos, sino por un plan de redención que había sido establecido desde los tiempos de los siglos y que tuvo su cumplimiento cuando nuestro Señor Jesús apareció en esta tierra dando su vida por nosotros. Cuando nosotros podamos comprender y atesorar esa parte en nuestro corazón, entonces podemos hablar de todos aquellos versos que pudieran tener alguna contradicción. Ahora, vamos a pasar a la parte del lunes. Y como dije al principio, no vamos a hablar de algún pasaje en específico, sino que vamos a hablar de la virtud que tenemos que desarrollar para poder abordar ese pasaje bíblico. Y la primera virtud es la honestidad.
Yo creo que la gran mayoría de nosotros al leer las Escrituras nos hemos encontrado con un pasaje que simplemente no lo podemos entender. O mejor aún, a veces tratando de poder hacer un comentario y que necesitemos más de 2 versículos, muchas veces queriendo usar estos 2 versículos y quererlos combinar, muchas veces nos damos cuenta como que no encajan, como que no hilvanan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando no podemos hacer esto? Bueno, pues muchas veces erróneamente tratamos de forzar a que los versos bíblicos digan lo que no está queriendo decir el autor. Y entonces se nos recomienda que nosotros actuemos con mucha honestidad y con mucho cuidado. Es mejor actuar con honestidad y con cuidado. Proverbios 2:7 dice lo siguiente: Él concede el éxito a los hombres rectos, o sea, a los hombres honestos, y es escudo para los que proceden sin tacha. Déjenme poner un ejemplo muy común para tratar de desarrollar esta virtud. Por ejemplo, no vamos a discutir este verso, solamente lo voy a mencionar. Por ejemplo, yo me encontré lo siguiente, Job 2:9. Job 2:9 en la Biblia Reina Valera. En la Biblia Reina Valera, esta que tengo aquí es la antigua versión de Casidoro de Reina del 1569. Miren lo que dice esta versión. Es la misma versión, solo que la revisión es diferente. Dice Job 2:9, dice: díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y en la otra versión, la que tengo aquí, dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Son 2 palabras completamente opuestas. ¿Cuál de las 2 tiene la razón? Bueno, pues tendríamos, yo creo, que ser bien honestos diciendo que no entendemos o que no sabemos cuál es la palabra más adecuada para no cometer alguna imprudencia o tratar de dar una explicación equivocada. Ahora, ser honestos también trae muchos beneficios. Voy a mencionar por lo menos 4 que están en la parte de la lección. Solo con honestidad podemos entender las dificultades de una manera adecuada. Número 2, la honestidad nos protege para no evadir ninguna dificultad ni ocultarla. Es decir, cuando somos honestos, entonces podemos decir: no comprendemos esta parte, vamos a estudiarla y luego que tengamos la información correcta, entonces la damos a conocer. La honestidad, número 3, también nos impedirá dar respuestas superficiales que no soporten la prueba del escrutinio. Esto es muy importante porque una vez que nosotros tenemos toda la información, entonces estamos preparados para dar una explicación que pueda soportar un escrutinio detallado. Y número 4, Dios se complace en la integridad y la honestidad. Ahora, es posible que no entendamos lo que estamos leyendo, es posible que no entendamos algún tema. No se preocupen por eso. Si seguimos el paso adecuado, podemos salir. Déjenme leer Santiago 1:5 para aquellas personas que en un momento determinado no podemos entender algún pasaje bíblico importante para nuestra salvación. Al final de cuentas, la Biblia tiene la respuesta a todas las preguntas que nosotros tenemos. Y déjenme leer esto porque es muy importante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no tenemos que buscarla en otro lado. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
les será dada. Bueno, es mucho mejor, para concluir con esta parte, es mucho mejor decir que no sabemos la respuesta a una pregunta cuando en realidad no la sabemos, que procurar forzar ese verso a decir lo que yo quiero que diga cuando realmente no es así. Tenemos que ser honestos y cuando somos honestos estamos protegidos de dar una información falsa. La parte del martes también es el estudio o es otra de las virtudes que debiéramos de cultivar para abordar algunos pasajes difíciles de entender. Y esta virtud es la humildad. Tenemos que ser humildes cuando abordamos algún pasaje difícil de explicar o difícil de entender. Pero, ¿por qué es importante la humildad? Bueno, acabo de decir que Dios tiene la respuesta a todas las preguntas. Santiago 4:6, déjenme leer este pasaje que me parece muy interesante. Dice, Dios resiste a los soberbios, es decir, aquellos que prefieren los placeres del mundo para satisfacer su propio egoísmo, y da gracia a los humildes, es decir, aquellos que prefieren satisfacer sus deseos de acuerdo a la voluntad divina. Ahora, cuando nosotros nos acercamos o abordamos algún pasaje bíblico, nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, algunos de nosotros nos acercamos con diferentes intenciones, pero la gran mayoría de nosotros nos acercamos para conocer los términos de la salvación. Entonces, ¿cómo nos debemos de acercar a los temas difíciles o en general a la palabra de Dios? Bueno, pues siendo honestos y con cuidado, pero también juntamente con ellos debemos de acercarnos con humildad. Ahora, esta palabra de humildad a veces no la quisiéramos practicar mucho, porque yo creo que en algún momento la humildad se comprende como una falta de recursos económicos. Por ejemplo, cuando decimos que esta persona está vestida humildemente, muchas veces la que nos trae a la mente es que la persona está vestida con ropa muy sencilla. Si decimos que la persona está manejando un carro humilde, pues muchas veces pensamos que es un carro muy básico, que solamente le sirve para la transformación sin ningún tipo de lujo. Cuando decimos que una persona vive en una casa muy humilde, pues siempre nos imaginamos como que esta persona vive en una casa que simplemente tiene lo más básico, sin ninguna clase de lujos. Pero la humildad es una virtud que consiste en reconocer las limitaciones que nosotros tenemos juntamente con sus debilidades y obrar de acuerdo a este conocimiento. Déjenme leer otro pasaje que se encuentra en Sofonías. Déjenme leer Sofonías. ¿Dónde se encuentra Sofonías? Sofonías 3:12. Miren, esto es lo que Dios está diciendo a través de Sofonías. Sofonías 3:12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ahora, cuando estamos hablando de la pobreza, muchas veces cuando hablamos y cuando juntamos la humildad con la pobreza, pareciera que es algo en el cual no nos gustaría estar. Pero el profeta lo que está describiendo en esta parte son las cualidades de carácter del pueblo remanente de Dios. El propósito de Dios era, en aquella época y es ahora, que no hubiera entre sus hijos quienes fueran altivos, autosuficientes
y vanidosos. Porque con todas estas características, simple y sencillamente, pareciera que ya tenemos todo y no necesitamos nada de lo que Dios nos ofrece. Por eso la recomendación es que seamos pobres y seamos humildes en el sentido de que necesitamos la sabiduría de nuestro Dios para conocer, como lo mencioné al principio, los términos de nuestra salvación. ¿Cuáles son los beneficios de la humildad? Bueno, por lo menos voy a citar 3 beneficios de ser humilde. Una persona humilde tiene el hábito de la indagación, es decir, de querer saber más, lo cual lo lleva al aumento del conocimiento. Una persona autosuficiente no tiene este deseo por el simple hecho de sentirse que ya no lo necesita. La humildad produce un espíritu dócil, lo cual significa que son sumisos a las verdades bíblicas. Y tercero, los humildes son conscientes de las limitaciones de su conocimiento y por lo tanto son capaces de expandir su conocimiento y comprensión de la palabra de Dios de una manera que un intelectual y arrogante y orgulloso jamás podría. Bueno, ahora la parte del miércoles es la determinación y la paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué la determinación y la paciencia son muy importantes? Bueno, para ninguno de nosotros es un secreto que para conseguir algo se requiere tenacidad y se requiere paciencia y se requiere determinación. Lo que logramos con demasiada facilidad, a menudo lo consideramos con demasiada ligereza. Pero aquello que nos cuesta más trabajo entenderlo, le tenemos mucho más aprecio, y algo que he aprendido en la vida cotidiana es que aquello que nos cuesta más trabajo resolver, jamás en la vida se nos va a olvidar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Bueno, déjenme leer Gálatas capítulo 6 y el verso, Gálatas capítulo 6 y el verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, aunque está hablando aquí acerca de hacer el bien, también es aplicable a que no nos cansemos de tratar de entender con la ayuda de Dios su voluntad para nuestra vida, y al final, si somos pacientes y si tenemos tenacidad y si tenemos determinación, finalmente venceremos. La última parte es la parte del jueves, que se titula, y yo creo que es la parte más importante, sin desmeritar la importancia que tienen las otras virtudes que mencioné hace un momento, es afrontar o abordar los temas difíciles y en general toda la Biblia de una manera espiritual y con oración. La mejor solución para las dificultades que podemos encontrar o que pudiéramos encontrar en la Biblia, se encuentran en la misma Biblia las respuestas. Hay una regla que yo diría que es una regla de oro, siempre la he considerado así. Si usted quiere más luz sobre un pasaje en específico, encuentre o trate de encontrar todos los pasajes que hablan sobre el mismo tema. De esa manera usted tendrá más luz para poder comprender cuál es la voluntad de Dios para usted. Si el pasaje es solamente un pasaje que se menciona en la Biblia, pues entonces lo tendríamos que tomar como tal. Pero hay un consejo muy importante que está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, me gusta mucho este pasaje, porque yo creo que es algo que nosotros deberíamos de imitar, no conformarnos con lo que escuchamos, sino que procedamos de la siguiente manera. Hechos capítulo 17 y el verso 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. No nos conformemos con lo que escuchamos. Necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo para escudriñar las Escrituras y comprobar que lo que hemos escuchado está escrito así en la Biblia. Resumiendo, en general lo que estudiamos esta lección, los pasajes bíblicos o los temas bíblicos difíciles de entender, debemos de abordarlos con honestidad y cuidado, con mucha humildad, con determinación y paciencia y sobre todo con mucha oración. De una manera muy espiritual y con la ayuda del Espíritu Santo, seguramente que los temas que al principio nos parecían difíciles de entender, los entenderemos con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Si Dios nos presta la vida, la próxima semana estaremos comentando la última lección de este trimestre. Yo deseo con toda el alma que el próximo trimestre lo empecemos con ustedes reunidos aquí, exponiendo sus comentarios, escuchando sus preguntas, escuchando sus dudas y que todos podamos opinar acerca de la lección. Es mi deseo. Espero que Dios así nos lo permita, y si no lo permite así, pues seguiremos a través de este medio comentando la lección. Sin más, si Dios nos presta la vida, nos veremos aquí la próxima semana. Que Dios nos bendiga. Amén.